venimos a hablar de contenidos, no venimos a hablar de resultados. Tampoco venimos a explicar qué actividades se realizaron o qué productos se entregaron. Hoy venimos a hablar de personas. Y hablar de personas en educación no es algo menor. No es una postura sentimental ni un discurso amable. Es una postura epistemológica, es decir, una forma de entender cómo se construye el conocimiento y quiénes son reconocidos como sujetos capaces de reconocer. Cuando hablamos de humanismos en educación, no hablamos de tratar bien a los alumnos, hablamos de reconocer que el conocimiento no existe separado de la experiencia humana, que aprender no es recibir información, sino construir sentido desde la vida que se habita. Desde esta mirada, la escuela no es solo un espacio de transmisión de saberes, sino un lugar donde las personas interpretan al mundo, se reconocen en él y aprenden a situarse dentro de una realidad concreta. La Escuela Primera Roberto Plasencia Saldaña, ubicada en la colonia Pedregales de Cheveste, en el municipio de León, Guanajuato, funciona en el turno vespertino, y este dato, que suele aparecer solo como información administrativa, en realidad dice mucho más de lo que parece. Funciona en turno vespertino porque la realidad de la comunidad así lo exige, porque las dinámicas laborales de las familias, porque los tiempos de vida, porque la organización cotidiana no responde a un horario escolar ideal, sino a condiciones reales, y esa decisión, funcionar por la tarde, ya es profundamente humanista. No porque sea sencilla, no porque sea cómoda, sino porque reconoce que la educación debe adaptarse a la vida y no al revés. Aquí comienza aquello a lo que queremos dar voz, las decisiones que ponen a las personas en el centro, aunque no aparezcan en la planeación. Dar voz no significa denunciar, dar voz significa reconocer. Reconocer que hay prácticas educativas que no se nombran porque no encajan en formatos oficiales, que hay tiempos que no cuentan como tiempo escolar, pero que educan, que hay decisiones que no se justifican con objetivos, pero que sostienen la experiencia completa. Paulo Freire lo plantea con claridad. Cuando la escuela ignora la vida cotidiana de quienes aprenden, la educación se vuelve en una especie de depósito de contenidos, y cuando eso pasa, se pierde la posibilidad de diálogo, de lectura, crítica del mundo, de formación real. Por eso, desde el inicio, lo que queremos mostrar no es solo una lista de actividades, sino un tejido, el tejido humano que sostiene la escuela, incluso cuando la escuela se ve obligada a ajustarse todos los días. Hay un tiempo en la escuela que casi nunca se nombra, un tiempo que no figura en la planeación, que no se evalúa y que no aparece en los informes. Es el tiempo que se ajusta cuando oscurece más temprano, el tiempo que se reorganiza para cuidar, el tiempo que se recorta no por falta de contenido, sino por responsabilidad. Los alumnos ingresan por la tarde y permanecen varias horas en la escuela. En ciertos momentos del año, la salida se adelanta, no porque el aprendizaje haya terminado, sino porque la seguridad se vuelve prioritaria. Hay niños que regresan caminando, otros en bicicleta, algunos acompañan a sus hermanos menores, y esa realidad marca decisiones institucionales que desde fuera se ven pequeñas, pero de dentro son enormes, porque cambian lo que se puede hacer, lo que se puede sostener y lo que se tiene que priorizar. Ese tiempo invisible no es un tiempo vacío, está lleno de decisiones, de observación y de cuidado. En esos minutos también se educa, aunque no se reconozca como parte formal del proceso. Desde una lectura fenomenológica, como plantea Edmund Husserl, la experiencia no se reduce a lo medible. Lo vivido tiene sentido en la manera en que se presenta. El tiempo invisible no es tiempo perdido, es tiempo vivido que estructura la experiencia educativa. Aprender no ocurre solo cuando se avanza en contenidos, ocurre también cuando se observa, cuando se espera, cuando se cuida, cuando se decide pensando en el otro. Dar voz a este tiempo es reconocer algo simple, pero fuerte. La escuela también educa cuando protege. Antes de incorporarnos a la escuela, nuestras expectativas estaban marcadas por la formación recibida en la normal. Imaginábamos la práctica docente como la aplicación de una planeación previamente diseñada.
el seguimiento de una secuencia de actividades y el control del grupo a partir de reglas claras. Pensábamos que la práctica serviría para comprobar si sabíamos dar clase. Sin embargo, al llegar a la escuela, estas expectativas comenzaron a desacomodarse. Nos encontramos con una realidad que no respondía por completo a lo aprendido en la formación inicial. Uno de los primeros desafíos fue trabajar con un formato de planeación distinto al que conocíamos. No se trataba de un documento cerrado, sino de un instrumento flexible, susceptible de modificarse diariamente según lo que ocurría. Al inicio, eso nos movió el piso, porque cuando estás en formación, la planeación muchas veces se siente como tu garantía, como si el papel fuera lo que sostiene la clase. Pero en la práctica entendimos que el papel no sostiene nada si no sabes leer el contexto. Aprendimos que planear no siempre significa anticiparlo todo, sino estar dispuestos a ajustar. La planeación dejó de ser un producto terminado y se convirtió en una lectura constante, de los tiempos reales, de lo que el grupo puede sostener, de lo que la escuela requiere y de los imprevistos cotidianos. Interpretar lo que ocurre y no solo seguir lo previsto se volvió parte central del trabajo. Y ahí, sin que nos lo dijeran con palabras, entendimos algo muy concreto. Intervenir didácticamente no es aplicar, es responder. En este proceso se hizo evidente que la desigualdad no aparece como un problema explícito, se manifiesta de forma silenciosa, integrada al funcionamiento cotidiano de la escuela. Aparece cuando ciertas voces circulan con mayor facilidad que otras, cuando algunos saberes se validan de inmediato y otros necesitan justificarse, cuando hay formas de conocer que se reconocen como legítimas y otras que permanecen invisibles. No es solo desigualdad material, es desigualdad de voz, la de conocimiento, de posibilidad de ser tomado en serio. Paulo Freire señala que la educación puede reproducir relaciones de opresión cuando no cuestiona quién define que saber es válido. De manera similar, Pierre Bourdieu explica que la escuela ejerce violencia simbólica cuando presenta ciertos códigos culturales como universales. Desde esta perspectiva, la desigualdad no se produce porque algunos alumnos no saben, sino porque la institución no reconoce sus saberes como legítimos. La escuela valida un tipo específico de conocimiento, el que se expresa con ciertas palabras, en ciertos formatos, bajo ciertas normas. Quienes no se ajustan quedan en desventaja, no porque no sepan, sino porque su manera de saber no coincide con la que se privilegia. Y aquí aparece algo importante. Dar voz también es cuestionar esas jerarquías, sin hacer un discurso moral, sino haciendo visible lo que normalmente pasa desapercibido. En la práctica también apareció una tensión que casi todos vivimos en silencio: la autoridad. Porque una cosa es imaginar la autoridad desde afuera, cómo hacer que te hagan caso, y otra es vivirla con un grupo real, con tiempos reales, con cansancio, con emociones y con límites institucionales. Nos dimos cuenta de que la autoridad no se sostiene solo con la voz firme o con sanciones, se sostiene con coherencia, constancia y presencia. Y eso no se aprende solo leyendo, se aprende enfrentando la situación. El acompañamiento del docente titular fue clave para observar formas de intervenir sin desautorizar ni imponer. Había momentos donde se requería sostener el orden, otros donde se necesitaba sostener el grupo emocionalmente, y otros donde se había que decidir rápido qué se prioriza. Y ahí aparece el desaprender. Desaprender la idea de que el control absoluto es posible, desaprender que el silencio significa aprendizaje, desaprender que avanzar rápido es sinónimo de enseñar bien. Jacques Derrida invita a desnaturalizar las estructuras, a cuestionar aquello que parece normal, solo porque siempre se ha hecho así, y en la práctica ese cuestionamiento no es teórico, se vuelve cotidiano, porque hay decisiones que no se toman para verse bien como maestros, sino para sostener la vida escolar. El trabajo con distintos lenguajes cobró especial relevancia.
no solo por lo que significa aprender otros códigos, sino por lo que revela, que no todos acceden al conocimiento desde las mismas condiciones. Aprender y enseñar desde lenguajes distintos implicó reconocer barreras, propias e institucionales. También nos obligó a cuestionar la idea de que todos los alumnos son iguales y aprenden igual. Edith Stein plantea que comprender al otro implica reconocerlo como un sujeto con una experiencia propia, distinta a la nuestra, y eso convierte la inclusión en una postura ética, no en una técnica. Las metodologías que buscamos sostener priorizaron distintas formas de participación y expresión, y ahí entra la literacidad, no como saber leer y escribir solamente, sino como la capacidad de interpretar y producir sentido. Ikram Antaki señala que el conocimiento no se construye solo desde los libros, sino desde la interpretación de la realidad social y cultural. Y en la escuela eso se vuelve muy real. Leer el mundo importa tanto como leer el texto. Trabajar desde ahí no significa hacer cosas más bonitas o más modernas. Significa ser responsables, porque en algún momento podemos encontrarnos con barreras reales de conocimiento y como docentes no podemos actuar como si todos llegan con las mismas herramientas. A partir de esta comprensión, el acercamiento a otros lenguajes adquirió un peso distinto. No se trató únicamente de incorporar contenidos nuevos, sino de enfrentarnos a la experiencia de comunicarnos desde lugares que no dominamos completamente. El trabajo con lengua de señas mexicana nos colocó por primera vez de manera muy clara, en una posición distinta a la que solemos ocupar como estudiantes y como futuros docentes. La de no entenderlo todo, la de tener que observar más, esperar más y escuchar de otra forma. Aprender nociones básicas de lengua de señas mexicana nos permitió experimentar lo que implica comunicarse cuando el lenguaje oral deja de ser el centro. Nos obligó a prestar atención al cuerpo, al gesto, a la mirada y al ritmo. También nos hizo conscientes de lo poco que, como sistema educativo, se aborda este lenguaje en la educación básica, a pesar de que forma parte de la realidad social del país. Esta experiencia no se vivió como un añadido ni como una curiosidad, sino como una confrontación directa con nuestras propias limitaciones y con las limitaciones de la escuela. Nos permitió reconocer que la inclusión no comienza cuando llega un alumno con una barrera específica, sino mucho antes, cuando decidimos si estamos dispuestos a cuestionar nuestras formas habituales de enseñar y comunicar. Algo similar ocurrió con el acercamiento al inglés. Aunque es una lengua que aparece de manera más frecuente en el discurso educativo, su enseñanza sigue siendo desigual y muchas veces descontextualizada. Al intentar incorporar elementos de esta lengua, fue evidente que no todos los alumnos se relacionan con ella de la misma manera, y que para algunos representa una barrera más que una oportunidad. Estas experiencias nos llevaron a reflexionar que enseñar desde distintos lenguajes no es solo ampliar contenidos, sino ampliar las posibilidades de participación. Significa reconocer que el acceso al conocimiento no depende únicamente del interés o del esfuerzo individual, sino de las condiciones que se generan para que ese acceso sea posible. Trabajar con lenguajes distintos también nos colocó en un proceso de aprendizaje compartido. No enseñábamos desde la certeza absoluta, sino desde la exploración. Aprendíamos mientras enseñábamos, nos equivocábamos, corregíamos y volvíamos a intentar. Esa posición, lejos de debilitarnos como docentes en formación, nos permitió comprender que la enseñanza no se sostiene en saberlo todo, sino en estar dispuestos a aprender con otros. Desde esta experiencia, la inclusión dejó de entenderse como una categoría abstracta o como una obligación institucional, y comenzó a asumirse como una práctica cotidiana que atraviesa las decisiones didácticas, las metodologías y las relaciones en el aula. En este sentido, trabajar con distintos lenguajes nos ayudó a no encasillar a los alumnos en una sola forma de aprender, y también a no encasillarnos a nosotros mismos en una sola forma de enseñar. Nos permitió reconocer que la diversidad no es una excepción dentro de la escuela, sino su condición permanente. Este acercamiento nos deja una reflexión clara. En algún momento, como docentes, nos encontraremos con personas para quienes el lenguaje dominante de la escuela no será suficiente, y la pregunta no será si esos alumnos se adaptan a la escuela, sino si la escuela y nosotros dentro de ella estamos dispuestos a adaptarnos, escuchar distinto y a ampliar nuestras formas de enseñar. Shoulder, knees and toes.
La escuela no funciona de manera aislada. Es un entramado donde convergen docentes, directivos, estudiantes, familias y un contexto comunitario que influye todos los días. Las madres y padres, en su mayoría trabajadores, sostienen una relación constante con la escuela. Acompañan cuando pueden, se preocupan, preguntan, se organizan y aunque esa participación no siempre es visible ni formalizada como comité, sí forma parte del tejido educativo. Aquí entendimos algo muy concreto. El aprendizaje no se sostiene solo en el aula, se sostiene en esa red de acuerdos y tensiones que existe entre escuela y comunidad. También vimos que la organización escolar, guardias, tiempos, normas, rutinas, no es solo logística, es una forma de estructurar convivencia y cuidado. Y otra vez, vuelve al tiempo invisible, el tiempo entre una actividad y otra, el tiempo de espera, el tiempo de cuidado, el tiempo que no se evalúa, pero educa. Desde la hermenéutica, interpretar no es inventar lo que ocurre, es leer con atención los signos que la realidad ofrece, y la escuela como texto vivo exige interpretación constante. Permanecer en este espacio nos permitió comprender que la intervención didáctico-pedagógica no es aplicar un plan perfecto, sino sostener decisiones situadas en tiempo real, con personas reales. Y por eso insistimos, esto no es un informe, no es una lista, es una voz que intenta nombrar lo que sostiene la escuela sin reconocimiento. Hay algo que no se alcanza a medir cuando se habla de la escuela, algo que no aparece en los horarios, en las planeaciones ni en los informes finales. No es un contenido, no es una estrategia, no es un aprendizaje que se pueda escribir en una evidencia. Es lo que permanece. La escuela está llena de momentos que pasan rápido, clases que terminan, recreos que se acaban, ciclos que se cierran. Pero no todo se va al mismo tiempo. Hay cosas que se quedan, incluso cuando nadie los nombra. Se quedan los gestos, las rutinas, las formas de trato, las maneras en que alguien fue escuchado, o no, por primera vez. Muchas veces, cuando pensamos en educación, pensamos en lo que los alumnos aprendieron, pero pocas veces pensamos en qué recuerdan. Y lo que se recuerda no siempre coincide con lo que se planeó. No se recuerda el objetivo de la clase, se recuerda cómo alguien explicó sin gritar. No se recuerda la actividad, se recuerda quién esperó cuando costó trabajo. No se recuerda el contenido exacto, se recuerda si la escuela fue un lugar seguro o no. En ese sentido, la experiencia escolar no se construye solo en el presente, se construye hacia el futuro, en la memoria de quienes pasan por ella. Y esa memoria no es neutra. Lo que los alumnos recuerdan en la escuela influye en cómo se posicionan frente al aprendizaje, frente a la autoridad y frente a sí mismos. Influye en cómo entienden lo que significa estar con otros, equivocarse, intentar de nuevo o pedir ayuda. Y también nos dimos cuenta de algo importante. La escuela deja huellas no solo en los alumnos, nos las deja a nosotros. Como estudiantes en formación, llegamos pensando que la práctica nos iba a enseñar a cómo dar clase, pero lo que ocurrió fue distinto. La práctica nos mostró qué tipo de docentes no queremos dejar de ser. Nos dejó preguntas que no se responden rápido, nos dejó incomodidades, nos dejó escenas que no se olvidan. Y eso también es formación, porque no todo lo que se forma se enseña. Hay cosas que se aprenden por exposición, por convivencia, por experiencia compartida. En este proceso entendimos que la escuela no solo transmite saberes, sino formas de habitar el mundo, y que esas formas se aprenden incluso cuando no hay una intención explícita de enseñar. Por eso, cuando hablamos de dar voz, no hablamos solo del presente de la escuela, sino que su efecto a largo plazo, de aquello que se queda cuando el ciclo termina y el aula se vacía. La pregunta entonces
deja de ser únicamente que se enseñó y se transforma en otras más profundas. ¿Qué dejó la escuela en quienes pasaron por ella? ¿Y qué nos dejó a nosotros ahora que estamos aprendiendo a enseñar? La escuela, en este sentido, no puede mantenerse ajena a las prácticas sociales y culturales de la sociedad que la rodea. Debe adaptarse, transformarse y repensarse continuamente. La intervención pedagógica no es neutral, toma postura cada vez que decide qué voces escuchar, qué saberes validar y qué experiencias reconocer como valiosas. No buscamos describir hechos concretos ni enumerar actividades. Buscamos darle voz a aquello que sostiene a la escuela, sin ser nombrado, a los ajustes cotidianos, a las desigualdades que atraviesan el aprendizaje, al tiempo invisible que cuida, protege y educa. Dar voz no es hablar por otros. Es hacer visible lo que se vuelve rutina y por eso se olvida. Es recordar que el cuidado también es educativo. Es reconocer que el aprendizaje no es uniforme.